Lo necesario lo vamos a insistir, ¿ya? Pero esta parte es bonita, como la otra parte también. Si hay tiempo, Ok. Entonces, para cambiar. Para cambiar. Que no necesito, no, solamente estoy apoyando yo. Ya, entonces. Acá la puede pasar. Acá. La única alternativa para ver. Me obliga a estar acá. Ay, me ayude. Ya. Aquí, vean ustedes. Ictus o enfermedad cerebrovascular. ACV o enfermedad cerebrovascular. Entonces, es más apropiado llamarlo enfermedad cerebrovascular porque no es un accidente. ¿Listo? La tasa, miren cuánto es. Debuta como ictus, apoplejia. Esto es una urgencia neurológica. Entonces, toda la patología que deriva de una afección de un vaso cerebral, ¿ya? Que altera el funcionamiento de una zona o varias zonas. ¿Listo? ¿Ahora cuál era? Características. Inicio súbito, débil neurológico. Listo. Ahora comenzamos. Inicio súbito. Determina la claudicación encefálica aguda. Ustedes no pueden diagnosticar un ACV si es que no cumplen estos requisitos. El déficit neurológico, ya sea excitatorio o deficitario, y entonces este déficit es responsable de un síndrome vascular característico. Síndrome de la arteria cerebral media, síndrome de la arteria cerebral, síndrome de la perforante, síndrome de la arteria talámica, etc. Perfil a través del tiempo, ¿no? Cómo evolucionan los síntomas. Presencia de factores de riesgo. Acá hay unos clásicos no modificables, modificados, y estos nuevos, ¿no? Hay infecciones, marcadores inflamatorios, homocistinemia, que tienen relación como factores. Serio problema de salud. Tercera causa de muerte. Mayor motivo de incapacidad. Factores de riesgo, ya se le conoce. Entonces, los ACV isquémicos y hemorrágicos comparten muchos de los mismos factores, especialmente ¿cuál? Presión arterial alta, ¿listo? Diabetes, colesterol alto en sangre. Los coágulos en sangre extra pueden producirse por cardiopatía coronaria, fibrilación auricular, válvulas, enfermedades de las válvulas, etc. Entonces, en el ictus hay un conflicto del cerebro que lucha por perfundir la zona isquémica para evitar que se infarte. Entonces, ¿cuál lo que se produce acá? ¿No? Una disminución del flujo sanguíneo cerebral, de la presión de perfusión cerebral, nos lleva a hipoxia. ¿Listo? Se corta. Entonces, esta hipoxia tiene pues, células viables. En el otro lado no, en el infarto no hay necrosis, muerte celular. ¿No? Entonces, de acuerdo a esto, si hemos dicho que el TIA es una recuperación ad íntegro, entonces no hay necrosis. Entonces, prácticamente, para mi gusto, estas son cosas mías, el TIA es diferente a todos, porque todos dejan infarto. El Denir, el RI también. Entonces, miren ustedes, este isquemia cerebral puede ser un trastorno cualitativo o cuantitativo, puede ser focal o global. Entonces, focal, miren ustedes, no tengo imagínense, ¿ya? La de la derecha se produce una arteria media y el miembro superior derecho está alterado. Y todo porque, como señala la flecha, hay la oclusión vascular o trombosis o embolismo de un vaso. Estamos hablando nuevamente de un síndrome vascular, de arteria cerebral media. Ahora, acá. Y el isquemia global ya es otra cosa, es un insulto general al cerebro. ¿Producto de qué?
paro cardíaco por excelencia. ¿Listo? Paro cardíaco por excelencia. Entonces varias partes del cerebro, especialmente la corteza, se van a ver dañadas. ¿Listo? Y va a haber síndromes por acá, por allá. Finalmente, estos pacientes, al tener necrosis cerebral laminar, son los pacientes que los vamos a encontrar como pacientes en estado vegetativo, ya sea permanente o persistente. Persistente por el tiempo que pasa. Entonces, en la zona, aquí, va a haber cambios funcionales en la isquemia y cambios estructurales en el infarto. Aquí abajo, entonces, vean ustedes, ¿no? La célula está durmiendo en stand-by y acá no, está destruida. Hay una destrucción neuronal irreversible. Y acá, como les decía, ¿no? La figura de la derecha, miren, conforme pasan los minutos, cómo se va llenando de calcio. En rojo es la cantidad de calcio. Y miren abajo, los 50 mililitros por 100 gramos por minuto es lo normal para una función como estamos aparentemente nosotros. Pero va bajando, se va acumulando lactato, a los 15 hay pérdida de la actividad eléctrica, o sea, estamos en zona de penumbra, y falla la bomba, y a los 8 milímetros, muerte neuronal. Listo. ¿Ok? Es igual. ¿Sí están bien? No me gusta. Entonces, exceso de glutamato en la hidridina cinática, vean ustedes los canales de sodio, cómo ingresa bastante sodio y cómo es que se altera todo eso. A ver, acá está más bonito, ¿no? Entonces, por hoy radicales libres, síntesis de óxido nítrico, lipólisis, activación de ácido araquidónico, fosfolipasas y síntesis de nitrógeno. Y por el otro lado, los canales y productos del NMA y del esto que fallan. Finalmente, muerte neuronal. Entonces, acá tenemos un infarto cerebral. Entonces, contrario a lo otro, esa es una alteración duradera. No es como la isquemia. Clínicamente mayor de 24 horas. Y miren ustedes, ¿no? Tiene una zona de penumbra y una zona de infarto. A esta zona de infarto se llama core. Será pues de corazón, ¿no? ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? Hay hipoperfusión en la zona de penumbra, función neuronal, stand-by, pero las células no se mueren, están íntegras, entonces están manteniéndose. Pero el destino es incierto. ¿Por qué? Porque ellas están nutriéndose de la zona continua. Y la zona continua son algunas colaterales, ¿entienden? Pero no ricas en oxígeno, sino hay una oligoemia y una hiposemia también. Y entonces esto puede aumentar la zona del infarto. Miren ustedes cómo es que se van delimitando, ¿no? Si hay reperfusión, entonces se limita, ¿ah? Pequeñito, pero si no hay reperfusión, entonces se agranda y tenemos un gran infarto. Es igualito, la misma cosa. Ok. Entonces, en la fisiopatología, como les decía, hay que interpretar todo esto en función de la lesión de la arteria. ¿Listo? En función de la lesión de la arteria. Entonces, la lesión arterial puede ser por arteriosclerosis, anomalías, vasculitis, compresión mecánica, disección arterial, espasmo, enfermedad embolígena, alteración, todas las posibles. Y al final se introduce en dos. O el vaso se produce una oclusión o se rompe. Cuando hay oclusión, eso es una interrupción brusca. Entonces da origen a una isquemia regional. Ojo, si no se repone esto, se va a una zona de infarto. La oclusión puede ser por trombosis y embolismo. La ruptura del vaso,
¿no? Irrupción en la sangre del tejido cerebral circundante o en el espacio subaracnoideo. La ruptura del vaso entonces puede ser cortical, como ven ustedes en el primero, es una malformación arteriovenosa y miren cómo es que arriba tiene vasitos, pero y abajo también como un iceberg, ¿no? Es una medusa, es un ovillo con sangre de alto flujo y a nivel intracerebral veo. Entonces, esto ha hecho que se clasifica ACVs isquémicos, ACVs hemorrágicos. Es enfermedad cerebrovascular isquémica, enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Y esta isquémica puede ser causa embólica, causa trombótica. Y las hemorrágicas, intraparenquimatosa, subaracnoidea. Eso sería lo que frecuentemente se produce en un ictus, ¿no? Acá hay rupturas de las lentículas estriadas, ya le veremos después, y entonces irrumpe sangre. Entonces, hay muchas formas de clasificar esto. He ensayado, yo tengo por ahí otras formas de ver, no sé, al final al que le guste y lo entienda, le va bien. Por ejemplo, enfermedad cerebrovascular asintomática. ¿Sí? Por algo decimos que no es un accidente, sino el vaso está enfermándose. ¿Sí? Ustedes no saben que yo tengo más colesterol que ustedes, o ustedes más que yo, de repente. ¿Estamos? Enfermedad cerebrovascular focal. Y entonces ahí puede haber un TIA o un ictus cerebrovascular en la forma de infarto, de hemorragia intraparenquimatosa o hemorragia subaracnoidea. Y puede haber una encefalopatía hipertensiva o demencia vascular. ¿Por qué hablo de demencia vascular? Porque me estoy refiriendo a los infartos lacunares que dan el estado lacunar, que es una forma de demencia. La primera causa de demencia vascular, para no equivocarme. ¿Y es reversible? Bueno, pero sí es tratable. ¿Listo? Enfermedad sintomática. Tiene estenosis carotidia asintomática. Un ataque isquémico, ya veremos, ¿no? Sí. La importancia de los TIA, o lo que sea, es de que son signos premonitorios de que ya se viene el infarto, ya se viene, está tocando la puerta, está avisando. Me voy a tapar, así avisa. Ictus cerebral, ya hemos dicho ya, un grupo de trastornos que incluye. Es un término latino que muchos en el inglés tiene el stroke, el cerebrovascular, la apoplejía, diversas cosas, como ustedes quieran llamarlo, igualito es. Lo importante es el concepto. Infarto cerebral, conjunto de manifestaciones clínicas, signos y hallazgos radiográficos, ¿no? En un determinado, muestra una disminución cuantitativa y cualitativa del aporte en un territorio determinado. O sea, volvemos a hablar de un síndrome arterial. Clasificación. Infarto de evolución, infarto estabilizado. Entonces, es una forma interesante. Después vamos a ver cómo es esto. Hemorragia intracerebral. Hemorragia intracerebral primaria. ¿Listo? Ruptura de la pared vascular por afectación de la misma por procesos degenerativos propios como arteriosclerosis, angiopatía amiloide, las dos causas más comunes. Puede ser también vasculitis o la hipertensión. Y la secundaria, todo lo extra, de diversas causas, ¿no? Vasculitis, aneurismas micóticos, etc. Así es más fácil, ¿no? Hemorragia subaracnoidea, ruptura de un vaso, irrupción en el espacio subaracnoideo.
es el ictus que más mortalidad produce, 25%. ¿No? Aunque entre el 50% de los casos se debe a rupturas de neuronas oculares. Y bueno, ya se lo he dicho, 70% por aneurismas, 10% por malformaciones y otros no sé cuántos por menos por otras causas. Entonces, subrayado que la causa más frecuente es aneurismas. Entonces, ahorita concluimos en esto. ACV hemorrágico, hemorragia, presencia en un área determinada. ACV isquémico, proceso de infarto, de isquemia a infarto en un área determinada. ¿Listo? Aquí es más fácil determinar en los isquémicos el síndrome de la arteria comprometida. En los hemorrágicos no, se rompe y no sé cuál se romperá porque es una masa tremenda. En cambio los isquémicos, debido a que el cerebro tiene una irrigación en árbol, ¿se acuerdan? El árbol comienza así, siempre vamos a encontrar en cuña los infartos, en las tomografías, en lo que sea, en cuña. ¿Por qué? Porque la arteria se va dividiendo, entonces hace una cuñita. ¿Qué más? Ya. Varias clases. Ok. Entonces, ACV, isquemia y etiología, la arteriosclerosis, anomalías vasculares, vasculitis, espasmos, migraña, vasoespasmos. ¿Se acuerdan del caso que se les presentó? Una migraña o un ictus migrañoso. Bueno, aquellos que sus doctores docentes no les han dicho nada, pues también en las notas se ha reflejado. Exijan a sus doctores, por favor, ahora que ya están, exijan que les discutan el caso. Doctor, tenemos este caso, tenemos esto, por favor aclárenos. Listo. Ahora, si ustedes no quieren ponerse en evidencia que no lo han hecho o tienen miedo, como muchos que van a las clases, iba a decir con falditas, ¿no? Las señoritas son las que van. Enfermedad embolígena, etcétera. Sigamos. Arteriosclerosis. Miren ustedes cómo se va tapando producto del crecimiento progresivo y que termina en la estenosis. Miren hacia un lado. Ahí en ese grupo, pues en estas placas que se ven, antes de eso donde está, de ahí se puede desprender un trombo ateromatoso, una úlcera, una placa ateromatosa, un émbolo blanco. ¿Listo? Miren ustedes. Miren ustedes. ¿Ah? ¿No es mentira? Ok. Entonces, la trombosis. A nivel de determinadas áreas del ateroma, por ulceración, sangrado o agregación plaquetaria, también se pueden producir no trombos blancos, sino trombos rojos. Y miren ustedes, se van y se impactan, viajando por la circulación. El embolismo, ya saben, arteria, el cardíaco, el sistémico, un defecto de encía, por ejemplo. Los émbolos pueden ser plaquetarios, fibrinosos, de colesterol, etcétera, etcétera. Fibrilación como causa. Entonces, para aclarar un poquito, los casos en los cuales se produce embolismo, ¿no? Hay arterias intracerebrales y extracerebrales, ojo, y el corazón. Listo. Entonces, esta es una partecita mía también. Así he clasificado esto yo. Enfermedad cerebrovascular isquémica, de origen trombótico, embólico, se divide en qué? Sin infarto y con infarto. Si quieren, siguen mi clasificación. Si no, de cualquier libro, en todos al final va a decir, pero esto es para entender. Así es, sin infarto.
Entonces acá tenemos isquémica sin infarto, sin déficit neurológico, y se divide en dos, el TIA y el RIN o DENIL. ¿Listo? En ambos no se produce infarto. ¿Listo? Ahí tienen un tía, dos tías, una sobrina. Bueno, ahí ven un tía y otro tía. ¿Ok? Con recuperación antiíntegro. ¿Visto? 100% en un tiempo breve. Y acá está, menos de 24 horas a una hora, tiempo variable. La gente no se pone de acuerdo. Tenemos acá los tías. Entonces, aparición brusca. Voy a insistir en esta parte porque esta es la parte que les va a llegar al paciente. Doctora, no puedo ver de un momento a otro. Digo doctora porque hay más doctoras que doctores. Focalización lateralizada. No puede haber un día ambos lados. Cuidadito con el examen, ¿eh? Un día ambos lados. Duración variable. Resolución espontánea sin secuelas y tendencia a la recidiva. Por eso digo, está tocando la puerta y está diciendo, me voy a tapar hasta que se tapó. Su importancia radica acá. Advierten de la instalación inminente de un ACV tocando la puerta todos los días. Entonces, el TIA es el factor de riesgo más importante para los ACVs. ¿Listo? Ok, circulación anterior, circulación posterior. Y estos son los sitios más o menos donde se pueden producir los accidentes embólicos. Miren ustedes, los trombóticos y los lacunares. Entonces, esto sí es sencillo, arteria cerebral media, la rama lentículo estriada. ¿Ah? Aquí, mire, ramas terminales de embólicos, por ejemplo, como les decía, una niña que no habla porque un émbolo por estenosis mitral. Ahí está. ¿Listo? Carótida. Este es el polígono de Ewing. Carótida y la vertebral. Un lado y de los dos lados. Y esta es la zona. La cerebral media, toda esta zona, la cerebral anterior, miren ese pedacito, por eso tiene relación solo con la pata, iba a decir, con el pie, con el miembro inferior, y la otra tiene que ver con la mano, la lengua, la cabeza, etcétera, etcétera. Y con el lenguaje en el lado dominante. Miembros inferiores, arteria cerebral anterior, miren ustedes, miren cómo se distribuye y cómo se distribuye. Y aquí está. Señalo yo como que estuviesen mirando. Lo de amarillo es toda la zona de irrigación de la arteria cerebral media. Si yo tengo una tomografía y en lugar de amarillo yo veo una lesión hipodensa, debo pensar que la arteria cerebral anterior sea... ¿Listo? Y viceversa. A ver. Ahí está. Si tengo una lesión por acá, significa que tiene que ver con la cerebral media, miembros superiores. Lenguaje, lado dominante. Así es. Así van a encontrar, señores. Miren ustedes. Por ejemplo, pequeños triangulitos, pequeños o la mitad. Así, hipodensa, en una tomografía, en comparación al parénquimo. Y entonces dice arterio de la cerebral media. Arteria cerebral posterior, aquí. Y hay una partecita que tiene relación con el caso clínico. Y miren ustedes, ¿ah? La parte occipital, etcétera, etcétera. Y acá sumando. ¿No? Ok. Entonces,
Entonces miren ustedes cómo hay necrosis, licuefacción y formación de una cavidad quística después de un infarto, después de un proceso isquémico. TIAs pueden ser carotídeos vertebrobacilares y mixtos, se lo vuelvo a decir. Son retinianos, amaurosis fugaz. Yo no puedo pensar en un TIA si es que ambos ojos, si me viene el paciente y me dice que ambos ojos, o sea, ¿cómo se llama? Ciego. Si me viene ciego, no puedo pensar en un TIA. ¿Por qué? Porque la arteria central de la retina es rama de la arteria carótida. Y de la derecha a la derecha, la izquierda a la izquierda. Entonces, no hay, ¿por qué? No hay ramas de la oftalmia derecha que vaya a la izquierda. Entonces, es suficiente. Hemisferio cortical, lacunar, atípico. Todo tiene una característica diferente. Carotídeos, ¿ves? Es el déficit motor unilateral. Listo. O sea, facio bráqueo, plural, unilateral. Carotídeos, amaurosis fugaz, TIAs, carotídeo acompañada de hemiparesia contralateral. ¿Ah? TIAs carotídeos. ¿Por qué yo digo que hay todo esto? A ver. No, demoro más. Amaurosis fugaz por un ojo, oftalmia. Pero la cerebral anterior y la cerebral media están comprometidos, por eso hay déficit de miembro superior y de miembro inferior. Y por eso eso se dice hemiparesia. Hemiparesia. Contralateral. Esto es un poquito más complejo. Miren, se puede haber hemianopsias, vértigos, síntomas mal definidos, disturbios, parestesias, cotomas, ataques. Bravo. Los TIAs, dos mecanismos, hemodinámico y oclusivo. Una súbita, casi como si fuese un síncope. Baja la perfusión cerebral, sustancia reticular, se desmaya. Y entonces, por hipertensión, por hipersensibilidad del seno carotídeo, se desmaya. Compresiones parciales de las arterias, arritmias, etc. Aquí está. ACV sin infarto. DENIR, igual que el TIA, solo que a veces es más extenso, solo que dura más tiempo. Se dice que debe ser dentro de 2 semanas. Por eso es que hemos aumentado aquí. Hay un solo TIA. Así lo veo yo. Y ahora vienen los con infarto. Y con infarto, el TIA con déficit residual. Es novedad para muchos. Seguro que se van a venir los doctores encima. Se llama infarto lacunar. ¿Ya? Es un TIA breve, a veces ni perceptible, ni siquiera, pero que produce un infarto microscópico pequeñito. Lleva al infarto, al estado lacunar, a la parálisis pseudovulvar, a la demencia, etcétera, etcétera. Y el ACV completo o establecido. Ya no hay vuelta que hacer. A ver, vamos a ver. Esto sería un TIA con déficit residual. Miren ustedes, marcados en numerosos huequitos por todos lados y especialmente en relación a las lentículas estriadas. Por todos lados. Hipertensión, microateromatosis, lipodianulosis, embolismo. Hay una enfermedad que no comparto, su enfermedad piso, Wamberg, creo que sí. Pero le he vuelto a encontrar en un libro nuevo, así que son todos esos productos de sustancia blanca y en la base que se producen así. Mini infartos.
Entonces miren ustedes cómo es que van produciendo poco a poco. Aquí abajo, miren, un poquito más grande en lo que se refiere al tronco, en lo que se refiere al estriato, sí, en el estriato. Miren ustedes varias zonas hipodensas por todos lados. Ese es el déficit residual. Eso lleva al estado de desconexión. Infarto lagunar. Entonces, ¿qué significa esto? De que continuamente se van produciendo esto, pero como dejan déficit residual, la persona no llega a estar al 100%, sino poco a poco. Como lo más frecuente, se vuelve demente. O hay alteraciones como la parálisis pseudobulbar, etcétera, etcétera. Entonces dan hemiparesia, síndrome sensitivo puro, motriz, disartria, mano torpe, todos esos. Siguen los infartos, ven ustedes, para que no se olviden, esto es prevenible. Infarto lagunar, ausencia de déficit visual, oculomotor, ausencia de déficit visual. ¿Por qué? Porque no afectan la arteria central de la retina, sino al centro del cerebro. Punto. Cognitivas, ausencia de afasia, apraxia. ¿Por qué? Porque estas son funciones superiores que están en la corteza. Ya le estoy dando una pregunta de examen. Sistemia, ausencia de vómitos, síntomas vegetativos. No se expresan, pero al final tomamos una tomografía, tenemos un colador ahí, un queso gruyere. ACV estable, ACV progresivo. Son los con infartos entonces. Con infarto, ACV estable. Episodio de déficit neurológico cual persiste 2 o 3 semanas después. ¿Listo? ACV progresivo, poco a poco se va acentuando. ¿Y por qué se acentúa? Porque era un émbolo y se le sumó otro. O vino de la carótida, un trombo o émbolo de la carótida, la bifurcación de las carótidas, y ahí compromete ambas. A ver, entonces así. Un ACV estable, lo más común y correcto. Un síndrome carotidio puede dar un cuadro sintomático, cuadro ACV sin antecedentes, con antecedentes de tía, sin antecedentes, síndrome de la arteria cerebral anterior, síndrome de la arteria media. Todos estos cuadros pueden haber. Síndrome de la arteria cerebral media, listo ya. Hemianestesia contra la arteria náusea, de la arteria vertebral, ya hemos hecho. Robo del azúcar, síndrome de la arteria basilar, edema cerebral, edema infarto agudo. Diagnóstico, anamnesis, la mayor se determinó momento y modalidad. El cuadro clínico, la forma de inicio súbito, factor de riesgo, factor desencadenante, déficit neurológico residual, factor de riesgo, perfil temporal evolutivo. Eso da el diagnóstico. Obviamente, si queremos saber con precisión, tenemos que ir, ¿no? Palpación de la arteria superficial, ocultación de la arteria supraosoplos, examen de pulso radial, gammagrafía, angiografía, tomografía, angioresonancia. Miren ustedes, vemos acá estenosis. La tomografía es importante para excluir lesiones intracraneales como causa de síntomas vocales, lo que habíamos dicho, para diferenciar isquemia de hemorragia. Examen que me hace diferenciar un ACV hemorrágico de un isquemia. ¿Cuál? ¿Cuál y por qué? ¿Cuál y por qué? La tomografía, porque uno va a ser nada o hipodenso y el otro va a ser hiperdenso. Tan sencillo que mi tía lo sabe. Miren ustedes, hematomas por todos lados. Los exámenes auxiliares sustituyen la taja, pero hay que tener cuidado con los impactos. Esto
Perfil viene a ser ese tiempo revolutivo, ese dibujito que les he dicho para cada uno. ¿Ya? Mínima 72 horas. Tratamiento. Prevención primaria de acuerdo a modificaciones hemorrígenas. Prevención secundaria, tratamiento antihipertensivo, estatinas, endarastomía. Tratamiento. Estrategias. Heparina mejor. Se hace para los especialistas. Ya. Ahora esta cosa, a ver, para darles un poquito del otro, repasarles. A ver, Carissa, ayuda, ¿cómo es eso? Esto para los y pongan la que sigue. Ahí termina. Que te vas a ir a terminar. Ah, ¿por dónde? No, sácalo ya, hacemos ya la otra. Ok. ACV hemorrágico, la segunda. Ahí. Vamos a hacerlo rápido, es lo mismo, pero vamos a hacerlo rápido. ¿Listo? Ok, dale. Tienes un punto más. Ok, entonces ya hemos dicho aquí accidentes isquémicos hemorrágicos. Isquémico 85%, ¿no? 15%. Siempre por ruptura de vaso, cortical o intracerebral. Y entonces hay el concepto de hemorragia intracerebral. Es una colección hemática dentro del parénquima cerebral en cualquier sitio. Incidencia, aumenta con la edad. Etiología primaria, ya hemos dicho, vasos, o secundaria, congénitamente anormales, neoformados, afectados por inflamación, una vasculitis, por ejemplo. ¿No? Entonces llamamos a esto hemorragia intracerebral espontánea, no traumática, no tiene nada que ver. El otro día les dije que era uno de lesiones, hematomas, por traumatismo y me ponen varias cosas de estas. ACV hemorrágico, factores de riesgo, hipertensión a la cabeza, edad, tabaquismo, obesidad. La hipertensión arterial, listo, es un estilista, ¿sí? Prepara para la hemorragia cerebral. Así de simple. Etiología, hipertensión siempre, arteriosclerosis, angiopatía amiloide. Entre las dos, entre las tres primeras, las mayores causas. Pueden ser tumores, malformaciones, angiopatía. Listo. Acá tiene un sitio donde más o menos se produce cada uno de estos. Angiopatías amiloides, miren, no son en la base, pero sí los microaneurismos de Charcot están en relación a las lentículas estriadas. Los aneurismas en relación a las arterias. Listo. La mayor patogenia por efectos de la hipertensión arterial crónica, lesiones pequeñas. Estas lesiones son los famosos aneurismas de Charcot-Bouchard. Después lo vamos a ver. También cambios vasculares a nivel profundo. La angiopatía cerebral amiloidea, entonces, o combofílica, vasos cerebrales, no corresponde a una manifestación de la amiloidosis que es generalizada, ¿no? Probablemente la causa más frecuente de hemorragia intracerebral en ancianos normotensos. Miren ustedes, hay una hemorragia y ahí está la angiopatía amiloide, que puede producir en distintos lóbulos. Localizaciones, 35% putamen, ¿no? Cerebelo, protuberancia, el menor. Y así son más o menos los sitios donde se producen los sangrados,
ABC, malformaciones arteriovenosas, lentículos estriadas intraparenquimales, del tronco basilar, perforantes del tronco basilar, arterias aica o pica o cerebelosa del cerebelo. Entonces, esta hemorragia, estamos hablando de isquémicos, ¿no? Eso no sirve. ¿O sí? Bueno, vean ustedes. No, estaba hemorragia. Entonces, en la capsular ganglionaria es la más frecuente. Y van a encontrar esto. Inicio producto hemiplegia flácida. Hemiplegia flácida. Otra pregunta de examen que saben caer. ¿Listo? ¿Va a haber un síndrome piramidal? Sí, porque están aumentados los reflejos. No. El haz piramidal, la lesión aguda es flácida. Hipoestesia, hemianopsia homónima, desviación de la mirada conjugada por lesión del área 8, afasia. Y la inundación ventricular es frecuente. Miren ustedes, inundaciones ventriculares. Estos son los famosos, de 100 a 300 micromicras. ¿Milimicras? No sé. De diámetro. Miren ustedes. Casi exclusivamente hipertensos. Así. Se rompe. ¡Ploc! Listo. Entonces, el cuadro clínico depende, en términos generales, del lugar. Va a haber disminución, cefalea, difusión neurológica, hemorragias supratentorales, tienen déficit sensitivo motores contralaterales de diferente grado, dependiente del nivel de afectación de la cápsula interna. Y los infratentorales cursan con signos de difusión de tronco y afectación de pares craneales. Es fijo ahí una pregunta. Cuadro clínico por lo, ¿no? Putaminal, talámica, etcétera, etcétera. Ya eso lo pueden encontrar porque intraparenquimatosas, soranoideas. ACV hemorrágico, mire usted, profundo. Un hematoma ya es diferente a un sangrado con inundación ventricular. Y esto sí puede producir herniaciones por su gran efecto de masa que comprime el tronco encefálico. ¿Listo? Entonces de arriba a abajo va a haber herniación. Puede ser de locus o de ambos lados. Y ahí en el tronco encefálico, miren, productos, ¿qué se ve? Eso es la herniación, como un corte en el foramen. Y se produce ahí las famosas hemorragias de Duret. Epidemiología, anatomía patológica, anatomía primaria, canón, ruptura de un vaso. Entonces, angiopatía concofílica, la arteriosclerosis secundaria, estructura de vasos anormales, aneurismas saculares, más fístulas arteriovenosas. Los aneurismas, uno no nace con los aneurismas, pero puede nacer con aneurismas. Hay un caso de un niñito operado de 8 meses. Entonces, por ahí debe estar Entonces, causas secundarias, angiopatía, malformaciones. La primaria es a la cabeza, la hipertensión. Ganglios basales. La hipertensión no da casi lobares, cerebelo, tronco, tálamo. Angiopatía amiloide, sí, lobar. Regina hemorragia de la matriz germinal de los niños. Esto es frecuente, niños que nacen con eso, hemorragias germinales. Adultos, malformaciones, abuso de drogas. Jóvenes. Acá una niña llegó de Inglaterra, 3 días después de acá, murió en el hospital por sobredosis de amor y cocaína. Ok. Hallazgo de imagen. Entonces, el ganglio basal, las lentículas estriadas,
hemorragia intraventricular grande, masiva, miren ustedes, otra más, inundación ventricular. ¿Quién lo va a salvar de eso? Nada. Entonces, las hemorragias pueden ser superficiales o profundas, ¿no? Hemorragias superficiales, y pueden ser así, confinaditas o masivas, dependiendo de muchos factores. Hemorragia circunscrita, miren ustedes, esa pequeña hemorragia, o una masiva destructiva fatal. Chao. Cuadro clínico hemorrágico, déficit neurológico, síndrome excitatorio, depende de... Pero en la masiva, miren, ¿cómo puede debutar una masiva? ¿O cómo sé que es una masiva? Porque comienza a aparecer un síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Con edema de papila? Sin edema de papila. Sin edema de papila. No hay tiempo para eso. Solo en las neoplasias y algunas otras cosas, como el pseudotumor cerebri, síndrome de sufrimiento estructural. Al inicio, crisis parciales generalizadas, desviación ocular. A propósito de esto, les voy diciendo, creo que ya les he dicho al grupo de Calizaya que los he dicho. La primera fase. En el ACV, aquí hay un centro y aquí hay un centro para la mirada conjugada. ¿Listo? Pero si aquí es el ACV, se destruye, pero el otro se domina. Y entonces, ¿la mirada a dónde se va? El paciente mira su coágulo. El paciente mira su coágulo. Y en las infratentoriales, el paciente mira el lado afectado. El lado afectado por un fenómeno a nivel del tronco. Muy poco tiempo para explicarles. Hemorragias talámicas. Miren dónde está y su inundación en el cuerno posterior. ¿Listo? Hemorragia puntina. Puente, una colega murió con eso. Desviación al lado contrario de la lesión. ¿Ves? En el puente, lesiones en el puente, desviación al lado contrario de la lesión. Hemorragia extraocular, miren. Pupilas pequeñas, después óculocefálica, abolías, bobbing, no es bobbing, sino bobbing, progreso, tetraplegia, hemorragias lobales o lobulares, que les he dicho que se puede producir en la angiopatía amiloide, no dan un cuadro característico porque son en zonas alejadas, elocuentes, coagulopatía, hemorragia cerebelosa, vértigo, inestabilidad en estado, síndrome atáxico, alteración de pares craneales, etcétera, como el caso que habíamos visto del síndrome pontino, el tumor pontino. Miren ustedes, hemorragia cerebelosa, y es frecuente a nivel del núcleo dentado. Ya habíamos hablado de esto, entonces hablamos de hemorragia subaracnoidea, que hablé de papillas, ¿no? Presencia de sangre en el espacio subaracnoideo aumenta la presión intracraneal y hay la distensión de estructuras, ¿no? El aneurismo, la malformatura hacen una hemorragia, pues por numerosos factores como una pared delgada, en zonas de ramificación, presencia de factores de riesgo, ¿no? 8 a 10% de los ACV hemorrágicos, la más frecuente de hemorragia es ruptura de aneurismas, alcohol, tabaquismo, hipertensión. O sea que Calizaya hay que limitar el fin de semana. Factores de riesgo, tamaño del aneurisma, aneurismas múltiples, localización, etcétera, etcétera.
etiología, ya hemos dicho. Esto es. Entonces, la mayor cantidad de aneurismas se encuentra en la circulación carotidia, o sea, lo que es cerebral anterior más cerebral media. Me acuerdo haberla visto como una pregunta del MIR. Sin embargo, saco aneurismático, una pared adelgazada, tejido fibroso, capa íntima, sin muscular, digregación y ruptura de capas fibrásticas. Menos de 10 hasta 25. Hay gigantes. ¿Ok? Y acá están más o menos los síntomas: cefalea súbita, signos meningios, náuseas, vómitos, alteración de conciencia, signos focales. Este papiledema no me lo he terminado de entender, pero sí las hemorragias subyaloideas, convulsiones a veces, ¿no? Síntomas, miren ustedes, Kerner-Brusitsky, y esa es la prueba de los 3 vasos, ¿eh? Entonces, el aneurisma puede esparcirse, la clasificación de Hans, ¿no? Yo, un paciente coma profundo, con signos de cerebración, jamás operaré, pues, ¿no? ¿Para qué? Pero un paciente 1, Hans 1, asintomático, cefalea leve y rigidez de nuca leve, significa que está despierto, y entonces sí lo opero. Y ahí están más o menos las localizaciones, ¿no? De la carótida hacia adelante está la mayoría. Este es un diagrama de flujo. Miren ustedes, aneurismas. ¿Cómo pueden ser? Y miren dentro del aneurisma un trombo. Miren ustedes, a nivel de las cerebrales anteriores, en la comunicante anterior. Miren ustedes, paredes delgadas ¿sin qué? Sin músculo. Más aneurismas. Inundación, hematoma, probablemente sea arteria cerebral media anterior. Aquí también aneurismas por la arteria basilar, aneurismas múltiples. Existe este fenómeno que se llama aneurismas en espejo. Hay en la carótida media, cerebral media, y también hay en la cerebral media del otro lado. No sé. Probablemente el mismo fenómeno de flujo hace que se alteren en una misma persona, como los zapatos, ¿no? Los zapatos no se acaba el derecho antes que el izquierdo, se acaba casi simultáneamente. Aneurismas múltiples, arteria basilar, allí, está regresando. Cefalea intensa, náusea, pérdida de conciencia, alteraciones visuales, párpado caído. Aquí hay una cuestión. El único aneurisma que produce párpado caído es el de la comunicante posterior, que se reclina sobre el tercer par canal. Y entonces da un estrabismo divergente, con tosis palpebral. Y esta es la hemorragia subyaloidea que les digo. Y miren ustedes, al lado está la papila, y dicen edema de papila. No lo he visto, esto sí he visto. Como que a través del nervio, como el nervio óptico es parte del cerebro, como que se transportara sangre y aparece así a nivel del vitro, de esa zona. Causas. En términos generales, la más frecuente de causas de aneurisma son los traumatismos. Perdón, hemorragia subaracnoidea.
Lo razoné, dije, ¿cómo va a ser? La causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea son los traumatismos. ¿Listo? Hay más gente que se golpea la cabeza y hay más gente que hace sangrados pequeñitos. La causa más frecuente de hemorragia espontánea, ahí sí, son los aneurismas saculares. ¿Listo? Otras causas. Ahí está con contraste, la punción lumbar, la angiografía, y miren ustedes. La punción lumbar, ¿no? Prueba ¿no? Un aneurisma, otro aneurisma. Ya, esto es lo que yo les decía, enlatar lo que van a ver ustedes. Veamos el centro. Ven ustedes los dos lobos de la ínsula, el valle silviano, como algo, una C así, y en la primera se ve que el aneurisma se ha roto en el lado derecho, R, y hay sangre en la base, pero en el lado izquierdo casi no hay. Me está diciendo que el lado derecho se le ha afectado. Y aquí en el valle silviano también. Existe esta escala de Fischer para la valoración del riesgo del desarrollo de isquemia cerebral. Miren ustedes. ¿Ah? Entonces un Fischer 4, focal con hemorragia intraventricular, mala voz. ¿Ya? Entonces sangre intracerebral intraventricular sin capa gruesa en el espacio subaracnoideo. Miren ustedes, un aneurisma. Este es el aneurisma del niño. Miren la calota, delgadita, hueso de niño, calota, el cráneo. Y ese es el aneurisma que se le operó. No acá. Otros tipos de aneurisma, sangrados en determinados sitios, geografías. Ya hemos visto, medidas generales, tratamiento, complicaciones, neurológicos, resangrado, vasoespasmo, hidrocefalia, crisis convulsivas, hipertensión endocraniana. No neurológicos, pulmonares, cardíacas, arritmias, metabólicas, las arritmias, la disnea y el edema pulmonar neurogénico, que no es frecuente, solo aquellos que lo han visto. Más o menos el tiempo para el vasoespasmo, miren ustedes. Y la hidrocefalia más allá de los 15 días. ¿Por qué? Porque se va acumulando líquido. Y creo que por mí el desangrado. Después, siendo más frecuente entre los 6 a 8 días, el vasoespasmo. E incluso les he dicho que crece una capa. La cantidad de esa. Miren ustedes aquí, ahí está. Hidrocefalia, y vean los vasos, los cisternos de la base. Más o menos la evolución y el tratamiento es el clipaje o la embolización. Malformaciones arteriovenosas, para terminar. Miren ustedes cómo es tan grande y cómo en algunos puntos se ve como puntos negritos, depende de la fase. Miren, un ovillo. El diagnóstico angiográfico es importante. Complicaciones de vasoespasmo, pronóstico, ya, basta. No sé qué ha hablado, ¿el Real Madrid o el